escritor que es una suerte de maestro espiritual para mí y literario, aunque mucha gente no cree que sea talentoso, pero es un inspirador de mucha gente, como por ejemplo de Ramón del Valle-Inclán. Cuando Ramón del Valle-Inclán escribió Luces de Bohemia, eligió un personaje que se llamaba Max Estrella. ¿Se escucha bien? Sí. El protagonista de la obra de teatro es Max Estrella. Max Estrella en realidad está basado en un escritor de la bohemia, del modernismo español, del primer modernismo español, que se llamaba Alejandro Sawa. Se lo voy a mostrar. Traje la fotito y todo para que esto sea más gráfico. ¿Lo ven? Uno pasa por antes. Este es Alejandro Sawa. Bueno, resulta que Max Estrella o Alejandro Sawa se puso de moda por los años 2009-2010 porque se cumplió el centenario de su muerte. Él murió en 1909. Empezaron a salir ensayos sobre este escritor, dando cuenta de su biografía y de sus aventuras de escritor bohemio, algo maldito, pero no del todo maldito, porque era un tipo que se la laburaba bastante y le costaba mucho, así que no era el típico escritor maldito. Anduvo dando vueltas por París, por Madrid, se conoció con Verlaine, con toda esa gente del surrealismo y del simbolismo, y resultó ser que se fue como apocando, se fue viniendo a menos, él solito, no se sabe por qué. Entonces, cuando en los resúmenes de la literatura española se habla de Alejandro Sawa, se le dedican dos renglones para decir nada más que era el escritor que inspiró al personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia. A mí me picó un bichito para investigar un poquito más y seguir leyendo a ver qué pasaba con este señor. ¿Por qué nadie decía nada más que eso? ¿Y por qué del Valle-Inclán lo toma como personaje y le hace un homenaje? Resultó ser que era un hombre al que le costaba muchísimo escribir. Le costaba mucho sentarse a escribir. Pero cuando se sentaba era realmente talentoso. Era un tipo que a mí por lo menos me hace saltar las lágrimas, cosa que es difícil porque los escritores nos emocionamos, pero tenemos un cierto filtro a través del cual elaboramos el estilo, el registro, el tono, los temas. Entonces somos un poquito más analíticos que sensibles a la hora de hacer nuestras lecturas. Bueno, Alejandro Sawa resultó ser mucho más interesante de lo que todos dicen o registran en las historias literarias. Resultó ser un hombre muy buenudo, un buenudo pero de aquellos, a tal punto que Rubén Darío, el gran bardo americano que inventó, se puede decir, el modernismo, le encomendó escribir todo el material periodístico que él tenía que hacer para diarios de Latinoamérica, como por ejemplo para la bien conocida publicación nuestra aquí en Buenos Aires, el diario La Nación. Todas las notas que escribió Rubén Darío en el diario La Nación entre los años 1890, 1900, 1905, las escribió en realidad Alejandro Sawa.
Rubén Darío no movía un dedo, simplemente le decía: tengo que entregar tal colaboración, como hoy en día, eso pasa hoy también, yo trabajé de esa manera. Entonces, cada día encontraba más coincidencias entre este buen señor y cosas que a mí me pasan. Entonces, me movilizaba mucho, él, su historia, su literatura, todo. Cuanto más lo leía, más me iba entrando de cabeza, yo, pum, a la piscina de esa agua. Rubén Darío, por supuesto, digo lo de buenudo, porque Rubén Darío no le pagó un mango por las colaboraciones. La Nación pagaba muy bien, y sobre todo a Rubén Darío, y el pobre Sagua se rompió el ojete y no cobró ni un peso nunca jamás, ni en pesetas, ni en peso, ni en nada. Y escribió todo ese gran material, y poca gente sabe esto, pero hay que decirlo. Rubén Darío, primero yo no lo quiero mucho, Rubén Darío nunca me cayó bien, y después cuando me enteré de esto, por supuesto. Sí, totalmente. Ya, lo prístimo, diamantino y acuífero y marmóreo, ya me lo pasé por cualquier lado. Bueno, entonces yo decidí dedicar, cuando voy a leer a algún lado, me gusta hacer una cosita más o menos redonda, ¿no? Que el poema que yo leo, el texto que yo lea, porque no me gusta decirles poema, pero a uno se le va grabando en la oreja poema. Que el texto que yo lea tenga una unidad de sentido con el padrino al que elijo, ¿no? Entonces, hoy voy a estrenar yo soy como Sagua, o sea que si no me invitan a leer nunca me pongo a escribir las cosas que tengo ahí tiradas. Tengo cualquier cantidad de material en crudo sin trabajar, y cuando me dicen, che, dale, movete, vení a leer, entonces yo digo, bueno. Entonces me pongo y empiezo a depurar, corregir, reunir ideas y cosas que tengo cajoneadas. Como a todos nos pasa, ¿no? Dormir los materiales, a veces los sacamos, a veces no. Bueno, entonces, para homenajear a este gran tipo que era Alejandro Sagua, que se murió más pobre que las cucarachas, tal como lo dice el Valle Inclán en Luces de Bohemia. Los clavos del cajón de pino le perforaban la cabeza, los clavos del cajón de pino del ataúd. Era un cajón tan barato en donde lo metieron que estaban puestos los clavos de cualquier manera y le lastimaban la frente al pobre Max Estrella. Entonces, para homenajear a don Alejandro Sagua, primero escribí un epígrafe. Los epígrafes son algo así como para dar una información o para anticipar y también para elegir un padrinazgo. Yo por eso uso tantos epígrafes, no paro de usar epígrafes. En este caso, el epígrafe para la lectura es un fragmento de un texto chiquitito que es mío, que es de un libro que escribí en el año 2010 que se llama Los Ángeles de Sagua. Y estos son fragmentos con Sagua como partener. De la garganta ardiendo a la palabra encendida, al pensamiento vehemente, al recuerdo difuminado, a la pluma congelada, a la página que se sueña. Al filo del ajusticiamiento, no se pide perdón por lo que la buena suerte no perdonó, ni se dan excusas por lo que el azar no quiso dejar caer en su caprichosa lotería. Bueno, y el poema que hoy estreno, que tiene mucho que ver con la personalidad de Alejandro Sagua, se llama El pariente tonto. Teniendo en cuenta que a lo mejor entre toda la hermandad y la fraternidad de escritores españoles, que son todos realmente notables,
menos en aquella época. Tenemos a Ramón Gómez de la Serna, Ramón de Valle Inclán, no sé, La Goja, que es un poquito anterior, y toda entre la generación del 98 y del 27 tenemos los grandes mentores de la literatura hispanoamericana. Entonces Sawa viene a ser un poco el pariente tonto de la literatura española. El pariente tonto. 1. Origen y definición. Esto lleva un epígrafe que es de una novela, es del dietario de Alejandro Sawa, que se llama Iluminaciones en la sombra. El epígrafe dice lo siguiente: como todos los desastres de mi existencia me parecen originados por una falta de orientación y por un colapso constante de la voluntad, quiero rectificar ambas desgracias para tener mi puesto al sol como los demás hombres. La madre del pariente tonto, percatada de nombramiento tan abochornante, anuncia a su hijo como tenue admonición bíblica, con benigna entonación polifónica, que todos aluden a él como el pariente tonto. Al principio, al pariente tonto, la voz de su madre le suena como vox dei evanescente o una crepitación de fogata veraniega, aunque al final, cuando entiende, un flagrante incendio siente en sus entrañas. Ya ha crecido suficiente y a estas alturas le toca de su condición ser consciente al pariente tonto. Ni inútil, ni demasiado estúpido, tampoco es malo, desde luego. Forzoso es distinguirlo de otros mentecatos consanguíneos. La oveja negra no es lo mismo que el pariente tonto. El pariente tonto ostenta una rara esencia de burbuja compartida con la célebre levedad del ser y con la alegría soleada del juego infantil. Sus raptos vitales son muy breves y al agotarse, el pariente tonto estalla en rocío, chispitas iridizadas procedentes de su plácido interior jabonoso. De cuánto se haya remontado en cada situación, candorosa o desdichada, dependerá la futilidad de su estallido. 2. Desarrollo y permanencia. Esto tiene otro epígrafe de Bob Dylan que dice: cuando no tenés nada que perder. Ahora sos invisible, sin secretos que ocultar. ¿Qué tal se siente depender solo de vos? Como una completa desconocida, sin hogar o dirección, como una piedra que rueda. Esto es una traducción de Like a Rolling Stone. 2. Desarrollo y permanencia del pariente tonto. Sutil engañador de las razones distraídas, aunque inocente, al pariente tonto lo llaman bluff. Aparenta una entidad, pero es fantasma inacible, desenmascarable apenas al mostrarle que sus dichos son siempre sus no hechos. Espectro amable, no sabe nada sobre su imagen. El pariente tonto es un ilusionista de trucos escasos. Puede correr toda clase de suertes, pero el pariente tonto nunca correrá sobre rieles aceitados como los trenes. Andará dando tumbos y traspiés
esa manera del pariente tonto de estar en el mundo like a Rolling Stone, a la que Robert Simenman se refirió. En alguno de sus derroteros, el pariente tonto puede querer sentarse a escribir. Entonces, teclea. El confort del ciclista profesional. Le impresionó el tesón que pone la ciencia en mejorar el diseño del sillín de bicicleta y pretende demostrar su deslumbramiento. Apenas colocado el título, el pariente tonto se queda en babia y se va. Consigue años después, conmocionado todavía por el empeño industrial en la ergonomía del velocípedo, esbozar 5 renglones pedantes. Al gato del pariente tonto, en ese momento glorioso, se le antoja caminar sobre el teclado y suprime la obra. La fatal efectividad de la digitocontura felina le confirma su destino de pariente tonto, sellado por garras ineludibles. Recuerda entonces algo leído sobre el pathos, eso de padecer, entre otras cosas, lo que se es.